Feliz y bendecido día para toda la familia de la Fe del Centro Cristiano, a todos los amigos y hermanos allá a la distancia. Un abrazo grande desde la ciudad de Barquisimeto. Les abrazamos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Esperamos que esta sea una mañana poderosísima. Estamos trabajando una temática muy especial, la paciencia de la araña. Hemos trabajado acerca de las tres redes, acerca de la red del enemigo, la red del hombre, y hoy vamos a trabajar la red de Dios. Esperamos que esta palabra te bendiga, te ayude a entender la dinámica de la obra de Dios, del reino de Dios con tu vida, y que de esta manera entonces puedas entender cuál es la forma como debemos conducirnos en lo que viene en el año 2021. Estamos en un año desafiante, estamos frente a un año, yo diría, maravilloso, porque nos permite pasar un proceso 2020 muy complicado, donde pudimos ver a Dios obrando a nuestro favor. Lamentablemente no fue así igual para otros que vieron perder familiares, vieron perder familia, y les bendecimos a la distancia en el nombre de Jesús. Y a las personas que todavía están afectadas por el COVID-19, los bendecimos a la distancia en el nombre de Jesús, y pedimos que Dios les fortalezca, les bendiga, les restaure su salud, que les restaure sus cuerpos, que les restaure plenamente la salud. Así que una vez más, desde la distancia, un abrazo. La paciencia de la araña es la temática de esta semana. Mientras que usted comparte con sus amigos, por favor compártalo, ponga a compartir de una vez a un grupo de amigos. Mientras que usted lo comparte, entonces vamos a hacer una pequeña introducción. Usted hace el compartir allí, comparte con sus contactos, y sé que esto se va a mover de manera especial. Sobre todo que vamos a poder llegar a más personas que igualmente necesitan recibir esta palabra. La paciencia de la araña, la red de Dios, es el tema de esta mañana. Ahora, a diferencia del diablo y a diferencia del hombre que caminan sin el Señor, o sea, muy a diferencia del diablo y del hombre que camina sin el Señor, que permanentemente tejen día a día telas de araña para matar, robar y destruir, muy a diferencia de ellos, Dios es el único que teje redes de amor y de misericordia, teje redes de salvación. Y el propósito de Dios con sus redes es cazar a sus escogidos, es buscar a sus escogidos para que hereden verdaderamente la vida eterna. Además, hay algo que destaca a Dios, ¿sabe? Por encima de todos. Y es que Él se toma el tiempo que sea necesario con cada persona, con cada hombre, en cualquier rincón de la tierra, con el único propósito de salvarlos. Ese es el Dios al que encontramos en la Biblia. No es el Dios indiferente, no es el Dios distante, no es el Dios que se esconde, no. Dios es un Dios presente, es un Dios que está metido en todos los contextos de la historia, con cada hombre, con cada familia en particular. Por esa razón, mi hermano, es que usted y yo estamos en Cristo, porque Él fue maravillosamente paciente contigo y conmigo. Él fue paciente con nosotros. Y lo interesante es que mientras que nosotros lo ignorábamos en el proceso de la vida, porque no sé cuánto tiempo caminaste sin Dios, no sé cuánto tiempo transitaste en la vida sin Dios, ignorando a Dios, no considerando jamás a Dios en el lugar correcto. Entonces, mientras que tú lo ignorabas, mientras que nosotros lo ignorábamos, Él tejía su red de salvación para lanzarla justo en el punto de la vida de nuestra historia y podernos meter en su red. Dije, mientras que nosotros le ignorábamos, Él tejía su red de salvación y en el día menos esperado, Él nos salió al encuentro. Él salió al encuentro, se reveló a tu vida, se reveló a mi vida. Él nos buscó, Él extendió sus redes de amor y de misericordia. Y lo que ahora somos en Cristo, los que somos creyentes, lo que ahora somos en Cristo, lo somos por su gran paciencia y amor. Porque no estamos hablando de un Dios que, perdóneme, solamente nos acompaña en la vida como el acusador. No,
Él nos acompaña como el Dios de misericordia que espera la oportunidad para poder lanzar sus redes de misericordia y amor y rescatarnos. Esa es la verdad en el reino de Dios. Por ello es que, muy a pesar de que en el proceso de la vida, solo hemos sabido ignorarlo a Dios y despreciarlo, como aquel ladrón, recordarán ustedes aquel ladrón de la mano derecha que fue colgado juntamente con Jesús a las 9 de la mañana en el 14 de Nisan. Dice, o sea, en el contexto donde Jesús fue crucificado. Jesús fue colgado con un ladrón que estaba, dos ladrones, uno a la mano derecha, otro a la mano izquierda. Y allí lo que uno percibe, escuche, es como el ladrón de la mano derecha y el de la mano izquierda, sin diferencia, lo menosprecian a Jesús. Aquel ladrón que está colgado con Jesús, que padece con Jesús, que sufre con Jesús su misma condenación, lo desprecia, lo menosprecia. Es más, diría yo, lo escarnece, lo maldice, lo injuria, lo ofende, lo blasfema. Es más, la expresión lo blasfema es, si tú eres realmente lo que dices ser, oye, ¿por qué no haces algo? Bájate de esa cruz, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Estas no son las palabras de reverencia de un hombre. Estas son las palabras de un hombre que está colgado juntamente con Jesús, dije, desde las 9 de la mañana, y todo lo que ha hecho desde que está colgado con Jesús es escarnecerlo, maldecirlo, injuriarlo, ofenderlo, blasfemarlo. Si eres lo que dice ser, entonces haz algo, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Posiblemente esa no fue su actitud y la mía en el diario vivir, pero lo que usted y yo hicimos fue caminar indiferentes hacia Dios, hacia el Dios que nos quería salvar. Y yo hago una pregunta. ¿Qué hacía el Señor aquella mañana cuando fue colgado con los ladrones, uno a la mano derecha y el otro a la izquierda? ¿Qué hacía el Señor mientras pasaba esto, mientras que el ladrón de la mano derecha y de la izquierda lo injuriaba? ¿Qué hacía Jesús? Yo usando mi, entre comillas, santa imaginación, yo veo al Señor, escúcheme, yo me imagino al Señor lleno de dolor, pero igualmente lleno de amor, mirando, mientras que aquel hombre lo escarnece. Hablo de la mano derecha, no quiero poner de la mano izquierda porque de la mano izquierda se perdió. Mirando al de la mano derecha cuando lo escarnece, cuando él lo escarnece, yo veo a Jesús lleno de amor y lleno de misericordia, mirando a aquel hombre. Jesús, lleno de compasión por él, lo mira y lo atraviesa con una mirada de amor. Yo quiero que usted esté seguro, mi hermano, que la mirada de Jesús aquel día, más las palabras de Jesús en la cruz, más su gesto de amor con los que lo ofendían, oye, más sus oraciones por los que lo adversaban, porque todos lo adversaban, los sacerdotes, los legionarios romanos, la gente que estaba alrededor, todos se burlaban de él. Y los dos ladrones no eran la excepción. Pero dije, la mirada de Jesús a ese ladrón, las palabras de Jesús hacia la gente, las bendiciones de Jesús pidiendo misericordia por los perdidos, por los que lo adversaban, provocaron algo en el corazón de este hombre que permaneció colgado con Jesús 6 horas. Y mientras las ofensas seguían, el Señor no se inmutaba. O sea, Él no respondía maldición con maldición. Él no respondía ofensa con ofensa. No, mientras que lo escarnecían, Jesús bendecía. Mientras que la gente lo insultaba, lo blasfemaba, Jesús pedía el perdón para sus adversarios. Y mientras las ofensas seguían, el Señor, dije, no se inmutaba. Él solo callaba. Y encomendaba su causa al Padre mientras oraba y bendecía a sus adversarios. Eso provocó mella en el corazón de aquel ladrón de la mano derecha. ¿Qué está haciendo Jesús allí en la cruz mientras hace silencio, mientras ora por sus adversarios?
Jesús el Señor en ese proceso de 6 horas en la cruz, que cuando uno mira 6 horas en una cruz, en términos de dolor, eso es una eternidad. Porque no sé si usted lo sabe, pero si hay algo que ralentiza el tiempo realmente, es cuando algo nos duele. Un dolor de 1 minuto parece el dolor de 1 hora, parece 1 hora. Escúcheme, cuando algo nos duele, 1 minuto se vuelve, dije, una eternidad. Uno quiere que rápidamente le quiten el dolor, uno quiere, porque es que el dolor hace que el tiempo parezca eterno. Y mientras el dolor en Jesús sigue, mientras que el dolor sigue allí consumiéndolo, al ladrón de la mano derecha, a Jesús mismo y al otro ladrón, el tiempo parece que corriera en cámara lenta. Me parece a mí significativo ver cómo cuando Jesús se queja y gime por causa del dolor, alguien, entre comillas, tiene compasión y moja una esponja con hiel y vinagre y se la acerca a su boca, porque era una especie de sedante para minimizar el dolor, y Jesús lo rechaza. ¿Cómo alguien que está quejándose de dolor rechaza? ¿Sabe quién observó eso? El ladrón de la mano derecha. Porque si esa esponja se la acercan al ladrón de la mano derecha o al ladrón de la mano izquierda, habrían consumido la totalidad del contenido de aquella esponja que tenía un sedante para minimizar el dolor. Y mientras el dolor sigue, dije, el tiempo parece pasar en cámara lenta. Ahora, imagínese usted el dolor de aquel ladrón de la mano derecha, el del otro lado también, el de Jesús, que además Jesús contenía no solo los clavos de las manos, de los pies, de la corona de espinas, sino del látigo romano que lo había afectado en todas partes del cuerpo. Imagínese usted, amado, ese dolor por 6 horas sin parar. Con Jesús fue muchas más horas, porque Jesús estaba siendo azotado desde antes de estar en la cruz. 6 horas en esa condición. Eso es una eternidad, amado. Ahora, como dije, todo aquel revueltillo de injurias de todas partes contra Jesús, toda esa andanada de ataques, de palabras, de blasfemias contra Jesús, y allí el Señor se mantiene sin que se le mueva un músculo de su cuerpo para responder de manera negativa ante las amenazas de la gente. El Señor Jesús aquel día demostró una templanza sin par, un dominio emocional exclusivo de Él, de nadie más, exclusivo de Él, para controlar el dolor que estaba en su cuerpo. Por 6 horas, mientras que unos gritaban, otros vociferaban, otros blasfemaban, otros lo maldecían, el Señor, en el aplomo y en el amor más extraordinario en su espíritu, mientras callaba y hacía silencio o cuando oraba, Él solo hacía una sola cosa. Escuche esto. Él tejía una red de salvación tan poderosa, hecha con sus palabras, fabricada magistralmente por sus palabras, con sus gestos, con sus súplicas al Padre en la cruz. Fue tan extraordinaria esa red que cuando llegó la hora de la muerte del ladrón de la mano derecha, cuando llegó el momento de la muerte del ladrón de la mano derecha, cuando llegó la hora de su partida, aquel convicto, sin saber cómo ni cuándo, sin saber cómo pasó, escúcheme, sin saber cómo este hombre pasó de la blasfemia, de la injuria, de la burla hacia Jesús, pasó a estar atrapado sin salida en la red de la gracia fabricada por Jesús con sus palabras en la cruz. En otras palabras, Jesús no salvó a aquel hombre de última hora sin haber hecho algo especial. El Señor, con sus palabras, con sus gestos, con sus oraciones, con su intercesión, con su perdón, fue tejiendo, dije, una red perfectamente trabajada, donde el ladrón de la mano derecha, sin saber cómo ni a qué hora, pasó de la blasfemia,
de la maldición hacia el Señor a estar atrapado literalmente en aquella red fabricada magistralmente por Jesús. Amados, porque si hay algo en lo que el Señor es especialista, es en tejer redes de salvación. Y Él se toma toda una vida en esa empresa si es necesario hasta alcanzarlo. Una vez más, ¿cómo es que el Señor logró hacer semejante cosa con aquel convicto, con aquel ladrón? ¿Cómo es que Jesús logró salvar a un hombre que no tenía forma de salvarle? Que no tenía forma de alcanzar la vida eterna, no lo tenía. ¿Cómo es que el Señor lo salvó? ¿Qué fue lo que el Señor le prometió a aquel hombre para que él lo reconociera como el rey que había de venir? Amados, si usted lee bien la Biblia, el Señor no usó ninguna táctica persuasiva de orden natural para convencerlo que él era el rey de Israel. Tampoco usó de manipulación como sí lo hizo el diablo, que para que Judas traicionara al Señor le prometió dinero y dinero le dio. Pero aquel hombre moribundo que está colgado juntamente con Jesús a su mano derecha, Jesús ni siquiera le prometió minimizarle el dolor. Jesús tampoco lo bajó de la cruz. Sin embargo, aquel hombre, por el poder de la gracia emanada de los labios de Jesús, quedó inexorablemente atrapado en aquella red, quedó atrapado en la red de Dios. Por eso aquel hombre, en aquella tarde triste, en aquella tarde gris, en el Calvario, partió a la eternidad confesando que Jesús era el Señor, que Jesús es el Señor. ¿Cómo pasa eso? Que un hombre está blasfemándolo hace un rato, está maldiciéndolo y de repente lo confiesa como el Señor de todo. ¿Cómo pasa una cosa como esa? Pasa de manera gloriosa, porque Jesús, mientras que estaba en la cruz y callaba ante las maldiciones de sus adversarios, frente a sus enemigos, Jesús dije con sus palabras, con sus gestos, con sus oraciones de intercesión, tejía una red. Y esa red fue tan poderosa de la que no se pudo librar aquel ladrón. Tanto es así que pasó, dije, de la blasfemia y de la injuria a confesar que Jesucristo es el Señor, el primer hombre que entra a la eternidad, un hombre al que el Señor se tomó toda la vida para poderlo alcanzar, para cazarlo allí en la cruz del Calvario. No sé si me hago entender. Pregunto, ¿sabe usted lo poderosa y pegajosa que es la gracia, que es la red de la gracia de Dios? Mire, nadie que cae en esa red puede escapar. Nadie que conoce al Señor se puede escapar. Nadie escapa. Nadie puede decir, me libré de Jesucristo, me libré de Él, me libré de sus redes. Nadie puede decirlo. Eso demuestra que cuando el Señor teje su red con su palabra de verdad, porque esa es la clave, la red del Señor es su palabra de verdad. Cuando el Señor teje su red con su palabra de verdad, cuando Él teje su plan de salvación en Cristo y lo lanza sobre un escogido, o lanza esas redes sobre un escogido, mire, nadie se le puede escapar, nadie se puede librar de ello. La salvación de esa persona se da porque se da. De ese modo, de esa manera más bien puede dar fe el apóstol Pablo, al que llamamos nosotros el apóstol Pablo, que se llamaba Saulo. De ese modo puede dar fe Saulo. Porque escúcheme, Pablo o Saulo puede dar testimonio de que nadie se puede librar de las redes de la gracia de Dios cuando ellas caen sobre alguien. Cuando la red de Dios cae sobre alguien, nadie se puede librar. De eso también puede dar testimonio Simón Pedro. Uno que dejó de cazar con las redes de este mundo. El Señor lo encuentra allí. Es un cazador profesional que extiende sus redes para pescar. Pedro pasa, deja de ser el cazador que usa las redes de este mundo para aprender a cazar con las redes de la gracia de Dios. Como resumen,
de la vida de estos dos hombres, de Pedro y de Pablo, que pueden resumir en cierta manera nuestras propias vidas, puedo decir que Pedro fue el pescador pescado. Pedro fue el pescador pescado. Ese pescador que el Señor metió en su red. El Señor lo cazó allí a la orilla del mar de Galilea. Y quiero decirle que aunque Pedro pataleó y pataleó para librarse de esas redes, la palabra tejida por Jesús, el mensaje emanado de los labios de Jesús, tocó de tal manera la vida de Pedro que él no pudo librarse de esa red. La palabra del Señor, dije, tejida magistralmente, lo atrapó. Por ello, en el proceso de su discipulado, mientras muchos discípulos se alejaban del Señor por lo duro de sus palabras, el Señor le dijo a Pedro, cuando vio que todo el mundo se iba, le dijo, ¿te quieres ir tú también? Vete. Pero escúcheme, Pedro respondió, cuando Jesús le dijo, si quieres irte, vete. Pero las palabras que repelían a unos fueron justamente las palabras que atraparon al otro, a Simón Pedro. Lo atraparon para siempre. Fue cuando él dijo, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo. ¡Wow! ¿Qué poder en las palabras de Jesús! Que incluso en momentos difíciles, Pedro no pudo librarse de las redes del Señor. Saulo, que es el otro ejemplo, Saulo fue el cazador cazado. El hombre al que pacientemente el Señor le tejió una red en las afueras de Damasco. Y en aquel punto de la vida de Pablo, y en aquel punto del camino, el perseguidor, escúcheme, aquel fariseo, el cazador de cristianos, el que salió con sus redes buscando a los cristianos para traerlos presos, para llevarlos presos, este hombre lleno de odio hacia el Señor Jesús, porque no era un odio hacia los cristianos, era un odio hacia el Señor Jesús, hacia el nombre de Jesús. Aquel cazador, el Señor le tejió, dije, una red en la entrada a Damasco. Y cuando Saulo iba llegando a la ciudad, Jesús salió al encuentro y le lanzó sus redes y lo dejó atrapado y no se pudo liberar Saulo jamás. Y aquí tenemos el cuadro del cazador cazado. Del que busca traer presos, ahora está preso. El que busca a los cristianos para dominarlos, para hacerlos blasfemar, ahora está preso por las redes de la gracia de Jesús. Pero para Pablo pasó algo especial. Cuando el Señor lo cazó allí en la salida, antes de entrar a la ciudad de Damasco, aquellas redes que cayeron sobre él, era justamente lo que Pablo, sin saber, estaba buscando y nunca había podido encontrar. Por ello, cuando las redes del Señor cayeron sobre su vida, él no se resistió, él se entregó. Pablo fácilmente podría decir como consecuencia de ello, en su proceso de salvación, que cuando las redes de amor y de perdón cayeron sobre él, dice el Salmo 16, verso 6, ¿qué dice el Salmo 16, verso 6? Dice, las cuerdas de Dios me cayeron en lugares deleitosos. Cuando cayeron las cuerdas de Dios sobre el salmista, lo llevó a lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Pablo podía decir exactamente eso. Cuando las cuerdas de amor, cuando la red de Dios cayó sobre mí, yo encontré el lugar más deleitoso y la heredad que me ha tocado es hermosa, es extraordinariamente hermosa. Pablo podría decir como Jeremías, porque Jeremías fue otro que estaba embolsado, metido en la red de Dios, haciendo un trabajo profético en su tiempo extraordinario, solo que ese trabajo profético le generaba dolor. Pablo podría decir como Jeremías, el profeta de Dios, que en un punto de crisis personal de Jeremías, cuando por hacer su trabajo para Dios le traía tanta aflicción, él dijo, mire, yo no me voy a acordar más de Dios. Yo no voy a predicar más su palabra, porque cada vez que profetizo algo, solo la calamidad, el dolor me persigue. Por eso él se dijo a sí mismo, no seguiré más, me olvidaré de Dios.
pero adentro de sus huesos, dentro de sus entrañas, un fuego lo consumía, no pudo resistirlo, porque las redes de amor de Dios nos consumen hasta las entrañas, hasta los huesos. Cuando las redes de Dios caen sobre alguien, lo consume todo. No te puedes librar de ello y te controla, te domina, te sujeta, te influye hasta los huesos. ¿Sabe usted, amado, cuánto tiempo se tomará Dios con tu vida? Estoy hablándote a ti. ¿Sabe cuánto tiempo se tomará Dios con tu vida para atraparte y nunca dejarte? Se tomará toda la vida si es necesario, como con aquel ladrón de la mano derecha en la cruz. ¿Cuánto tiempo esperó el Señor a este hombre para salvarlo? Toda su vida lo esperó. ¿Sabe usted cuántas veces yo he tenido que ir a asistir gente que en el último instante de la vida pide ayuda? Viene a mi mente el nombre de una persona especial. Para mí siempre lo he recordado. Se llamaba Yair. Un hombre renuente a las cosas de Dios. Cuando digo renuente, no es porque hubiera nacido en una casa que no hubiera tenido testimonio. Sus padres eran cristianos. Pero él no quiso nada de eso. Y él dijo, yo no voy a vivir mi vida cristiana, yo voy a vivir como me da la gana. Y se fue al mundo y hizo de su vida la locura. Hizo de su vida literalmente una locura. Y este hombre se apartó por muchos años. Vivió fuera del país porque quería vivir fuera de la influencia cristiana de sus padres. Y se condujo de la peor manera, de la forma más inmoral. Se redujo a tal forma, escúcheme, que cambió el uso natural de su cuerpo natural humano como hombre por otra cosa. Y la historia es triste para él porque cuando yo lo conozco por petición de su mamá, que me dijo, pastor, tengo un hijo en mi casa que está moribundo. Él solo tiene 24 años. Está moribundo. Y él está pidiendo que un pastor vaya a asistirlo. No puede. Él no quiere morirse así. Pero fue de esos días que uno dice, tiene tantas cosas que hacer. Y se me pasó ese día. Pero al otro día siento la necesidad de ir. Ya llevaba en esa condición más de un mes. Recuerdo tanto que cuando yo llego encuentro un cadáver allí en una cama. Y me acerco a él. Cuando me acerco a él, la mamá que me viene acompañando dice, aquí está el pastor Jaime. Y él me mira y empieza a llorar. Y cuando empieza a llorar pensé que era un cristiano. Pensé que era un hombre que en su momento en que tiene una experiencia o un encuentro con alguien que le trae una palabra de Dios se había conmovido. Y entonces la mamá me dice, él no es cristiano. Él se ha rehusado toda la vida a ser cristiano. En verdad. Me acerco a él, hablo con él, pongo mi mano sobre su corazón y su corazón parecía un reloj descontrolado, emitía latidos de toda forma, no sé si por la emoción, pero era una cosa fuerte. Puse mi mano, era un esqueleto realmente. Estaba enfermo de una enfermedad terminal, mortal, no tenía salida. Cuando puse mi mano, el Señor me dijo que no lo iba a sanar, que lo iba a salvar. El Señor me dijo claramente a mi oído, no lo voy a sanar. Si yo lo sano, él va a recaer otra vez. Él va a ser salvo en esta mañana. Y recuerdo que puse mi mano sobre él. Cuando puse mi mano sobre él, le prediqué el evangelio como si nunca hubiera escuchado a este hombre hablar de Jesús. Y mientras yo le predicaba, las cuencas de sus ojos, mientras que estaba allí, se llenaron de lágrimas. Y él escuchaba la palabra. Y yo le decía, ¿me entiendes, Yair? Me decía, te entiendo. ¿Crees que Jesús? Y empezó a llorar y literalmente las cuencas de ojos se llenaron de lágrimas. Y lloró y lloró y lloró. Lloró. Y cuando aceptó al Señor como el Señor de su vida y le pidió perdón y le pidió misericordia, literalmente emitió un descanso en su alma. Lo extraordinario para mí en la lectura de este testimonio que le estoy compartiendo, porque
Minutos después falleció, se iba. Estaba hablando conmigo completamente consciente, hablando como cuando uno habla con una persona que no tiene ninguna dificultad para entender. Y unos minutos después se fue. Dios se tomó toda la vida con Yair. Dios se tomó toda la vida con este hombre que estaba allí en la cruz del Calvario. Como también Él se tomará todo el tiempo que sea necesario contigo y conmigo, porque si eres uno de sus escogidos, Él te buscará, Él te saldrá al encuentro con sus redes de gracia y de amor y te casará para su reino, te meterá en su reino, te embolsillará en su reino. No podrás huir de Él, no podrás escapar de Él. Alguien dígame amén a eso. Nadie podrá escapar de Él. Y para eso Él cuenta con toda la paciencia del mundo. Él es el Dios de la paciencia y de la misericordia, que tiene mucha paciencia para hacer su trabajo. Segunda de Pedro 3:15 habla a una generación que no cree en la venida de Jesús. Habla a una generación que no quiere volverse a Dios. ¿Sabe qué le dice Dios a esa generación que no cree en Jesús, que ya no cree en su venida, que ya no cree en su regreso, que ya no cree en nada de lo que dice la Biblia? El Señor dice que si Él no ha regresado, no es porque Él se le ha olvidado. Él no ha regresado por una sencilla razón. Porque Él ha tejido redes de misericordia y de amor para atraparte. Y Él se está tomando el tiempo para que caigas en ellas. Dice la Biblia en 2 de Pedro 3:15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, el Señor no retrasa su venida. El Señor no ha venido antes por una sencilla razón. Él está dando tiempo a un mundo que está perdido en delitos y pecados, muerto en delitos y pecados, con la esperanza de que esas redes que Él ha extendido de misericordia y de amor a través de cada creyente que predica la palabra, a través de cada iglesia que predica la palabra, Él está esperando que esas redes hagan la tarea, hagan el trabajo y salvemos la vida de aquellos que el Señor tiene escritos en el libro de la vida. ¿Sabe qué le decía el Señor a su generación? El Señor le decía, mire, con paciencia ganaréis vuestras almas. Porque si hay algo extraordinario es que Dios es un Dios de paciencia y Él, a los que estamos trabajando para Él, nos reclama el mismo espíritu, que nos movamos en la misma dinámica espiritual. Amados, nadie como Dios para tejer redes de casa, nadie. Y esperar con paciencia que en una etapa de nuestra vida, usted y yo nos cansemos de hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando ya no veamos futuro verdadero, cuando nos agotemos nuestros recursos y ya no avisoremos un destino glorioso, entonces cuando estemos cansados, Él saldrá a nuestro encuentro y desde su lugar de gloria lanzará sus redes. Él te saldrá al encuentro, como lo hizo con tantos otros, lanzará sus redes y su único propósito es casarte para salvación. En estos meses anteriores vi un programa de los naturalistas de Animal Planet. Me gusta mucho ese canal, sobre todo los especiales que dan. Y los naturalistas están preocupados porque la vida salvaje en África está a punto de desaparecer. La vida que nosotros conocemos con el león, los chitas, los leopardos, las jirafas, los elefantes, ¿qué más? Los rinocerontes. Toda esa vida salvaje que está allí está a punto de desaparecer. Y veía yo cuadrillas de cazadores que salían con sus redes, con el único propósito de salvar especies en peligro de extinción. Y lanzan sus redes. Algunos los cazan dándoles a la distancia con un dardo que los adormece, sobre todo a los leones que son muy peligrosos de tratar, los elefantes, los rinocerontes. Todos esos animales hay que sedarlos. Y algunos otros los meten en sus redes, los cazan con sus redes, con el único propósito de salvarlos, de vacunarlos, de desparasitarlos, de cuidarlos, para que tengan una vida mejor. ¿Sabe que la especialidad de Dios es tejer redes de esa manera?
Y dije, cuando te canses con la vida que llevas, tratando de hacer las cosas a tu manera, Él te saldrá al encuentro cuando te canses. Yo espero que te canses esta mañana. Yo espero que estés cansado esta mañana y que digas, no, yo ya no voy a seguir luchando contra Dios. Yo voy a permitir que sus redes de amor y de misericordia, sus lazos de red y de misericordia, sus lazos me pongan en lugares deleitosos y que la heredad que me corresponda a mí también sea de bendición. En otras palabras, no tienes por qué llegar al punto final de la vida de aquel ladrón de la mano derecha, ni de mi amigo Yair, que al final de la vida conoció al Señor, entregó su vida al Señor, reconoció a Jesús como su Señor y partió rumbo a la eternidad, habiendo sido casado a última hora por el Señor. La especialidad del Señor es tejer redes, dije. Su virtud, la virtud del cazador, tiene paciencia, mucha paciencia, hasta alcanzarte. Por eso fue que el Señor le dijo a una presa muy difícil de cazar, que era Jacob. Cuando lo encontró allí camino en el desierto, lo que le dijo el Señor, y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Si en otras palabras, no te vas a librar de mí, no te podrás librar de mí, voy a hacer lo que te he dicho. Eso te lo digo a ti como creyente, amado. El Señor no te dejará hasta que haya transformado tu vida como tiene en mente y hasta que te haya usado para bendecir la vida de otros. Él no te dejará, ni Él nos dejará. ¿Cuántos dicen amén? Para terminar, sabemos qué es estar atrapados. Nosotros sabemos qué es estar atrapados en la red de la telaraña tejida por el diablo. Sabemos qué es estar allí. Satanás solo teje telas de araña para matar, robar y destruir. Ese es su espíritu. Pero las redes que Dios teje son de vida abundante para aquellos que quedan atrapados en ella. Escúcheme, amado, sabemos también por la experiencia qué es vivir la vida sin Dios lanzando redes en el mundo solo para obtener beneficio personal. Fuimos cazadores en el pasado. Dígame si no fuimos cazadores. Cazábamos gente, cazábamos oportunidades, lanzábamos las redes todo el tiempo y estábamos a la expectativa de qué víctima cae una vez más allí para obtener provecho, ganancia personal. Pero por la gracia de Dios un día el bendito cazador salió a nuestro encuentro, el Señor, como le salió a Saulo en el camino a Damasco, como le salió al encuentro a Abraham, como le salió al encuentro a Moisés, como le salió al encuentro a Pedro, a Juan y a cada hombre sobre la tierra. De la misma forma el Señor tomó el tiempo y le salió al encuentro a ellos, nos salió al encuentro a nosotros, con el único propósito de convertirnos a usted y a mí en una extensión de Él como cazadores que van por la vida de otros que no conocen a Jesús y que no tienen esperanza. Que no tienen ninguna esperanza. Por eso es que cuando el Señor tipifica, o a qué compara el reino de Dios, dice, es como una red de pesca. Y la red de pesca está inspirada en la telaraña, en la tela de araña, está inspirada. En eso está inspirada la red de pesca. Y el Señor dice, ahora ustedes van con mi red, por el mundo la van a lanzar, van a sacar de todo tipo de peces, se van a especializar en sacar de todo tipo de peces. Y cuando los pesquen, llegará el momento en que ustedes los pongan en contacto con Dios, los pongamos en comunión con el Señor, y cuando llegue el tiempo, el Señor, lo que usted y yo hemos pescado en Jesús, trascenderá. Gente, familias completas pasarán a la eternidad, porque nos hemos aliado ahora, ya no con el diablo, sino con Dios, para ir con nuestras redes de pesca por todo el mundo predicando la palabra, con un testimonio ejemplar en nuestra vida, mostrándole al mundo que ser cristiano es una cosa totalmente diferente, en lenguaje, en palabra, en conducta. Y cuando usted y yo usemos la palabra y nuestra conducta sea semejante a la de Jesús, atraparemos muchos peces, muchas presas para Dios. Jesús es el máximo ejemplo de cómo cazar a un ladrón convicto, un criminal que va a morir en las próximas horas, y con palabras, gestos y oración y intercesión lo logra salvar y lo mete al reino de Dios. Yo quiero que por favor
pensemos por un instante, ¿cuál es nuestra prioridad en la vida? Fuimos cazadores, seguiremos siéndolo. Teníamos en nuestras manos redes antes que solo procuraban nuestro bien. Ahora llevamos redes que procuran el bien de otros. Queremos salvar vidas. Bendigo a Dios porque como nunca este año he empezado, entre comillas, de una manera extraordinaria. Yo sé empezar con el pie derecho. No, he empezado de una manera especial. Desde el primer día estamos ganando almas para el Señor. Gente que no conocía a Dios. Hemos estado predicando, estamos compartiendo, estamos acompañando a la gente y estamos viendo que Dios está lanzando sus redes justo en este año 2021, donde el Señor con su paciencia, más su trabajo y mi disciplina y mi compromiso, lanzaremos redes y veremos el reino de Dios crecer, crecer y crecer. No te niegues a lanzar la red, no te niegues a confesar a Jesús, no te niegues a hacer su trabajo, porque una vez más, en el marco natural, la araña teje su red con una sola intención, cazar presas para su propio alimento. Nosotros tejemos redes, cazamos presas para que Dios los bendiga, para que Dios los sustente, para que Dios los salva, para que Dios los sane, para que Dios los transforme. Y yo creo que vamos a ver un año 2021 extraordinario, con una cosecha de almas extraordinaria, porque las redes estarán puestas estratégicamente en todos los lugares de la tierra a través de cada creyente que está comprometido con Dios, y veremos la obra de Dios llenarse de vidas y de gente renovada y salvada por el poder de Dios. Por eso a la distancia te bendigo. Te bendigo para que te conviertas en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Porque aquel que te salió al encuentro y te casó, te tomó en sus manos como a Pablo, tiene un proyecto extraordinario con tu vida que espero que esté fielmente reflejado en la agenda planificadora que presentaste el 31 de diciembre. Y si eres de los que todavía no tiene la agenda presentada, hágala todavía, tienes tiempo. Tenemos todavía casi los 12 meses para poder correr con una hoja planificadora que nos permita tener claridad de propósitos, por qué corremos en la tierra, por qué trabajamos en la tierra, por qué vivimos en la tierra, por qué estamos aquí. Queremos dejar un legado a la generación que viene. Así que, amados, en ese espíritu yo quiero que oremos antes de terminar esta enseñanza. Quiero que oremos porque tienes una red. Eres una red de Dios. Dios va a usar, la palabra de Dios en tu boca, tu propio testimonio, tus gestos, tus acciones, tu intercesión para atrapar muchas vidas para el reino de Dios. Mientras que leo los que nos han seguido rápidamente, quiero que se prepare para orar. Armando Díaz, le bendigo. Ángel Quintero, le bendigo. Lorenza García, mi madre querida, la bendigo. Mónica Mujica, Diana Moros, Narcisara Ávila, Edil Romero, te bendigo allí, amada. Odalí Ceballos, te bendigo, amada, en el nombre del Señor. Nelson Calderón, Marta Carrillo, Josix Nel Pérez, Jenny Mena, John Sanguino, Jorge Fernández, Carmen Lucena, Fernando Hernández y Cristóbal Caguao. Si usted está allí, transmita, comparta con sus contactos inmediatamente este mensaje y permita que corra, porque la obra de Dios no se debe detener. Convirtámonos en una red que se extiende por todos los rincones de la tierra, que tienen como única función ganar almas para Cristo, que queden pegadas y que nunca se salgan de esa condición. Vamos a orar. Padre, bendigo tu misericordia y tu paciencia con nosotros. Señor, has sido paciente con nosotros. En un punto específico de la vida saliste al encuentro. Y si estoy hablando en esta mañana con amigos y estamos orando por amigos, Señor, sale al encuentro de nuestros amigos que no te conocen en esta mañana. Y así como con Pablo y con Pedro y con nosotros, Señor Dios, lánzale tus redes de misericordia y de amor. Tómalos en tu red, sálvalos. Señor, sálvalos. Padre, pido en el nombre de Jesús que allí a la distancia, Señor, donde quiera que esté mi amigo que no te conoce, pueda abrir su corazón y permitir que las redes y las cuerdas de amor, las cuerdas deleitosas de Dios, lo pongan en lugares especiales y que su corazón se abra para recibir al Señor.
Si usted está allí en casa y usted no conoce de Jesús, dígale: Señor, yo quiero estar en tu red, yo quiero pertenecer a tu cuerpo, yo quiero pertenecer a ese pueblo que te adora y que te exalta y que tiene una misión en la tierra: extender el reino de Dios hasta lo último de las naciones de la tierra, en el nombre de Jesús. Diga: Padre, méteme en tu red. Y a los que están en su red, diga: Señor, úsame con la red que yo tengo en mi vida, mi propia boca, mi propio testimonio, el lenguaje, lo que digo, lo que predico, lo que enseño, lo que oro, lo que intercedo. Dígale: Señor, conviértale en una poderosa red, donde aquellos que están escogidos desde antes de la fundación del mundo para conocerte no se escapen. En el nombre de Jesús, oramos por un avivamiento espiritual en la vida de la iglesia, en la vida de cada creyente. En el nombre de Jesús, que donde estás, Dios te use poderosamente. Que Dios te use con poder, con palabras, con acciones, con gestos, con actitudes correctas que atrapen almas para el reino de Dios. Que convenzan al pecador, al que tiene el corazón endurecido, de que sí es bueno Dios, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y que su pueblo es un pueblo especial. Señor, guárdanos de usar las redes de Dios para cazar gente para nosotros, para meterlos en nuestra bolsa personal. Guárdanos de querer aprovecharnos de aquellos que ganamos para Dios. Guárdanos. Dígale: Señor, permíteme ser usado poderosamente por tu mano, por tu presencia, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Levanta tu mano allí. Si no estás manejando, si no vas manejando, levanta tu mano y diga: Señor, gracias por esta mañana. Gracias por meterme en tu cuerpo. Gracias por ser parte de tu reino. Gracias por acercarme a Jesús. Gracias por agregarme a Jesús. Gracias, Señor, por estar en tu red de amor y de misericordia. Gracias porque estoy atrapado y tus lazos de amor son deleitosos. Tus redes, Señor, oh Dios, nos bendicen de manera gloriosa, en el nombre de Jesús. Ser parte de tu pueblo es nuestra mayor bendición en esta tierra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Te animo. Lanza tu red. Boga mar adentro y lanza tu red. No te quedes simplemente como el cazador cazado. Ahora sal y haz lo mismo con la vida de otros, porque tú conoces al Dios que te ha salvado, que te ha rescatado, que te ha transformado, que te ha sanado, que te ha bendecido. Va y haga lo mismo con aquellos que no conocen a Jesús. Prepara magistralmente tu red de pesca, tu red de caza, en oración, en intercesión, con un testimonio impecable. Afectarás la vida de mucha gente. Les bendigo desde la ciudad de Barquisimeto. Y wow, prepárese, porque mañana será glorioso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Les bendigo en el poder de la palabra. Pido al Señor que el Señor haga resplandecer su gloria, su nombre, su gloria sobre su vida. Pido al Señor que Él haga 1000 veces más de lo que ya ha hecho en su vida. Y pido en el nombre de Jesús que su vida sea guardada, sea bendecida, en el poderoso nombre de Jesús. Que sea un año glorioso, que el año 2021 sea un año de transformación, de restitución, de santificación, de consagración, en el nombre de Jesús. Les bendigo a la distancia desde Barquisimeto. Nos vemos mañana. Recuerde que mañana es a la 1 de la tarde la transmisión. Les bendigo. Un abrazo grande desde Barquisimeto.